Buenas tardes. Autoridades estatales y federales confirmaron esta mañana la detención de Ángel N., conocido como el Mantecas, señalado como líder de una célula criminal que operaba en la zona centro del estado desde hace al menos. La madrugada del 18 de enero de 2026, elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Agencia de Investigación Criminal de Fiscalía General de República ejecutaron operativo coordinado en región de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa, logrando detención de Iván Valerio, alias El Mantecas, identificado como líder de facción vinculada a organización Los Beltrán Leiva, que aunque fue desmantelada en operaciones previas que neutralizaron liderazgo histórico, incluyendo asesinato de Arturo Beltrán Leiva en 2009, aún mantiene remanentes operando en territorios específicos de Sinaloa, frecuentemente aliados con facciones del Cártel de Sinaloa, demostrando que aunque nombres de organizaciones cambian mediante fragmentación o mediante eliminación de líderes fundadores, estructura subyacente de redes criminales persiste mediante adaptación, que permite continuidad de operaciones bajo nuevos liderazgos, que heredan conexiones, territorio y conocimiento operacional que generaciones previas establecieron, creando instituciones criminales que trascienden individuos particulares, revelando que lucha contra crimen organizado no es simplemente cuestión de arrestar líderes, sino requiere desmantelamiento de sistemas completos que incluyen no solo operadores, sino también infraestructura de producción, de distribución, de lavado de dinero y de corrupción institucional, que permite que organizaciones operen con impunidad relativa en regiones donde el Estado ha perdido control efectivo, cediendo soberanía de facto a actores no estatales que ejercen funciones gubernamentales mediante provisión de orden, mediante cobro de impuestos informales, mediante administración de justicia paralela y mediante control de actividad económica, tanto lícita como ilícita, convirtiendo crimen organizado no en simple problema de aplicación de ley, sino en desafío de gobernanza que requiere no solo fuerza, sino también reconstrucción de presencia estatal legítima que compite efectivamente con organizaciones por lealtad de población que actualmente carece de alternativas viables, excepto sometimiento a dominio criminal, que aunque brutal, al menos proporciona cierto orden predecible, que permite planificación de vida cotidiana dentro de restricciones que dominación impone, siendo que ausencia completa de orden sería aún peor que orden criminal, creando incentivo perverso donde población puede racionalmente preferir estabilidad bajo control ilícito sobre caos de competencia violenta entre múltiples organizaciones que caracteriza períodos de transición, cuando hegemonía es desafiada pero no reemplazada definitivamente. El operativo fue resultado de investigaciones prolongadas que identificaron a El Mantecas como figura cercana a Iván Archibaldo Guzmán, uno de hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que actualmente lidera facción Los Chapitos en guerra interna, con los mayos leales al legado de Ismael El Mayo Zambada, cuya captura en julio de 2024, mediante circunstancias que generaron acusaciones de traición por parte de Chapitos, desencadenó violencia que ha cobrado más de 2,000 vidas en Sinaloa durante 16 meses, revelando que aunque ambas facciones nominalmente pertenecen a Cártel de Sinaloa, realidades que son organizaciones separadas, compitiendo por control de territorio, rutas y mercados que previamente compartían bajo liderazgo unificado, que aunque nunca fue completamente armónico, al menos mantenía violencia a niveles manejables mediante mecanismos de resolución de disputas que evitaban escalada hacia guerra abierta que destruye valor para todas partes, mediante interrupción de operaciones, mediante pérdida de personal valioso y mediante atracción de atención de autoridades que prefieren ignorar organizaciones que mantienen perfil bajo operando discretamente sin generar violencia que crea presión política para intervención, convirtiendo fragmentación de cártel de Sinaloa en oportunidad para aplicación de ley que puede explotar división mediante estrategia de intensificar presión sobre ambas facciones simultáneamente, previniendo que cualquiera pueda consolidar control suficiente para restablecer paz criminal, que aunque indeseable, desde perspectiva de Estado de Derecho, al menos minimizaba violencia visible que afecta población civil, atrapada en medio de conflicto entre organizaciones que no tienen consideración por bienestar de comunidades que victorizan mediante violencia incidental que ocurre cuando enfrentamientos suceden en áreas pobladas o mediante victimización deliberada cuando población es percibida como apoyando facción rival, creando terror que fuerza
desplazamiento de miles que abandonan hogares buscando seguridad en otras regiones, perpetuando crisis humanitaria, que el gobierno debe abordar no solo mediante aplicación de ley, sino también mediante asistencia a desplazados, que carecen de recursos para reconstruir vidas destruidas por violencia que no causaron. La conexión entre el Mantecas e Iván Archibaldo fue documentada en archivos conocidos como casos Zarigüeya, filtrados por Grupo Guacamaya Leaks a medios locales, detallando presunta infiltración de Cártel de Sinaloa en Secretaría de Seguridad Estatal de Sinaloa, mediante aprovechamiento de informantes dentro de estructura oficial que proporcionaban información sobre operativos planeados, sobre ubicaciones de objetivos prioritarios y sobre investigaciones en curso, permitiendo que organización evadiera captura mediante anticipación de movimientos de autoridades, adaptando tácticas para minimizar riesgo de confrontación con fuerzas que estaban alertadas sobre presencia criminal, pero que llegaban a ubicaciones después de que objetivos habían huido advertidos por cómplices dentro de instituciones, revelando nivel de penetración que va más allá de corrupción de funcionarios individuales, hacia compromiso sistémico donde lealtad a organización criminal supera lealtad a instituciones estatales para las cuales nominalmente trabajan, convirtiendo fuerzas de seguridad en herramientas que facilitan crimen en lugar de combatirlo, representando fracaso catastrófico de integridad institucional que solo puede ser corregido mediante purga masiva, seguida por reconstrucción de cultura organizacional que valora servicio público sobre ganancia personal, estableciendo mecanismos de supervisión que detectan corrupción antes de que se vuelve endémica, mediante vigilancia de patrones de comportamiento que sugieren compromiso como enriquecimiento inexplicable, contactos con personas conocidas por vínculos criminales o fallas repetidas en arrestar objetivos que deberían haber sido capturados basándose en inteligencia disponible, generando sospechas que justifican investigación profunda que puede revelar extensión de red de corrupción, permitiendo remoción de elementos comprometidos antes de que contaminen instituciones completas, aunque ese proceso requiere voluntad política de confrontar verdad incómoda, de que problema no es manzanas podridas, sino es podredumbre sistémica que afecta a instituciones desde cimientos, requiriendo reconstrucción completa, no solo ajustes cosméticos. Los documentos filtrados por Guacamaya Leaks, que aunque obtenidos mediante hackeo ilegal de sistemas de Secretaría de Defensa Nacional, aún proporcionan información valiosa sobre operaciones de organizaciones criminales y sobre nivel de compromiso de instituciones estatales, han sido controversiales porque revelan no solo actividades criminales, sino también tácticas y capacidades de fuerzas federales que organizaciones pueden explotar si obtienen acceso a información sensible, creando dilema donde transparencia, que sociedad democrática valora, puede comprometer efectividad de operaciones de seguridad que requieren secreto para maximizar probabilidad de éxito, generando tensión entre valores de apertura y de efectividad que no tiene resolución fácil, siendo que balance apropiado depende de circunstancias específicas y de amenazas que Estado enfrenta, requiriendo juicio que pondera beneficios de transparencia contra costos de revelar información que adversarios pueden utilizar para evitar detección o para preparar defensas contra operativos planeados, aunque en caso de Guacamaya Leaks, daño ya está hecho, siendo que información fue liberada públicamente, haciendo imposible recuperar secretos que fueron expuestos, forzando adaptación de tácticas para compensar pérdida de ventaja que secreto proporcionaba, requiriendo inversión en nuevas capacidades que restablecen superioridad sobre adversarios que han aprendido limitaciones de métodos previos mediante análisis de documentos filtrados que revelaron más de lo que gobierno habría preferido compartir, pero que ahora son conocimiento público, que no puede ser suprimido, excepto mediante censura, que sería incompatible con principios democráticos que México profesa, aunque imperfectamente implementa dada historia de autoritarismo que caracterizó régimen de partido único durante 70 años, cuyas prácticas de opacidad y de control de información aún influencian comportamiento de instituciones que heredaron cultura de secreto, que es difícil de transformar hacia transparencia, que democracia requiere. La captura de El Mantecas, junto con 7 integrantes adicionales de su grupo, así como aseguramiento de armas, vehículos y centro de producción de drogas sintéticas, representa golpe significativo no solo a capacidad operacional de facción, sino también a capacidad de generar ingresos mediante producción de metanfetamina, que ha emergido como fuente principal de ganancias para organizaciones mexicanas durante última década debido a facilidad de producción mediante precursores
químicos importados de China y a demanda robusta en mercado estadounidense, donde epidemia de metanfetamina ha alcanzado niveles que rivalizan crisis de opioides, generando millones de adictos cuya dependencia sostiene industria que genera decenas de miles de millones de dólares anualmente, convirtiendo producción de sintéticos en actividad más lucrativa que tráfico de cocaína o de heroína, que requieren cultivo de plantas en regiones específicas de Sudamérica y de Asia, creando cadenas de suministro largas vulnerables a interdicción en múltiples puntos, desde campos de cultivo hasta laboratorios de procesamiento, hasta rutas de transporte que cruzan fronteras internacionales, exponiendo organizaciones a aplicación de ley en múltiples jurisdicciones, mientras que producción de metanfetamina puede ser realizada localmente en laboratorios clandestinos establecidos en zonas rurales de México, utilizando precursores que, aunque controlados aún, pueden ser adquiridos mediante contrabando o mediante desviación de fuentes legítimas que producen químicos para industrias farmacéuticas o manufactureras, creando desafío para autoridades que deben monitorear comercio de sustancias que tienen usos legítimos además de ilícitos, requiriendo balance entre facilitar actividad económica legítima y prevenir desviación hacia producción de drogas que genera externalidades masivas mediante adicción que destruye vidas y mediante violencia que organizaciones emplean para proteger operaciones y para eliminar competencia, convirtiendo producción de drogas en problema no solo de salud pública, sino también de seguridad, que requiere respuesta coordinada entre múltiples agencias gubernamentales. El desmantelamiento de centro de producción, además de eliminar capacidad inmediata de generar producto, también proporciona evidencia sobre métodos de producción, sobre fuentes de precursores y sobre destinos de producto, permitiendo construcción de caso comprensivo contra organización, que puede resultar en prosecutions no solo de operadores arrestados, sino también de proveedores de químicos, de distribuidores de producto terminado y potencialmente de funcionarios corruptos que facilitaron operación mediante provisión de protección o de advertencias sobre investigaciones en curso, creando red de culpabilidad que extiende más allá de individuos capturados en operativo inicial, permitiendo desmantelamiento sistemático de infraestructura organizacional mediante secuencia de arrestos que colectivamente degradan capacidad hasta punto donde organización no puede funcionar efectivamente, forzando disolución o fusión con competidores, aunque ese proceso requiere meses o años de investigación sostenida, que construye casos mediante acumulación de evidencia que es admisible en corte y que es suficiente para obtener convicción que resulta en sentencias significativas que remueven operadores de circulación durante periodos prolongados, aunque no permanentemente, dado que eventualmente mayoría son liberados después de cumplir tiempo, regresando frecuentemente a actividad criminal porque carecen de habilidades o de oportunidades para reintegrarse en economía legítima, especialmente cuando antecedentes criminales previenen empleo en sector formal, creando ciclo de reincidencia que solo puede ser roto mediante programas de rehabilitación que proporcionan educación vocacional y asistencia en búsqueda de empleo que permite transición hacia vida legítima, aunque tales programas son crónicamente subfinanciados en México, donde recursos para sistema de justicia criminal son dedicados principalmente a aprehensión y a encarcelamiento, no a rehabilitación, que es vista como lujo que presupuestos limitados no pueden costear. La descripción de ficha de detención presentando a Valerio como hombre de complexión robusta, cabello oscuro y barba, vestido con playera negra, tenis negros y pantalón de mezclilla azul, al momento de aprehensión, proporciona detalles que, aunque mundanos, son importantes para verificación de identidad y para documentación de condiciones en momento de arresto, previniendo alegaciones posteriores de maltrato que frecuentemente son utilizadas por defensa para desacreditar evidencia o para generar simpatía, que puede influenciar jueces o jurados, aunque en sistema de justicia mexicano, donde juicios son conducidos por jueces profesionales, no por jurados populares. Efectividad de tales tácticas es limitada, siendo que jueces están entrenados para evaluar evidencia objetivamente sin ser influenciados por apelaciones emocionales, aunque obviamente son humanos y por lo tanto susceptibles a sesgos que todos tenemos, requiriendo que tanto fiscales como
defensores construyan casos basados en evidencia sólida, no en retórica, que aunque puede ser persuasiva, no es sustituto para hechos que pueden ser verificados mediante testimonio de testigos, mediante análisis forense o mediante documentos que establecen cadena de eventos que conectan acusado con delitos específicos mediante demostración de que estaba presente en ubicación relevante, en tiempo relevante, con intención de cometer actos que ley prohíbe, satisfaciendo elementos de delito que Código Penal define como necesarios para convicción, creando estándar alto que protege acusados de prosecutions arbitrarias, pero que también hace difícil obtener convicción cuando evidencia es circunstancial o cuando testigos son reluctantes a cooperar por miedo de represalias de organización, que aunque ha perdido líder, aún tiene capacidad de victimizar quienes son percibidos como traidores que proporcionaron testimonio que resultó en convicción de miembros, generando dilema, donde racionalidad individual de no cooperar conflictúa con interés colectivo de desmantelar organizaciones mediante procesamiento judicial, que requiere testimonio de insiders, que tienen conocimiento directo de parafuras operaciones. El traslado de El Mantecas en avión a Ciudad de México para presentación ante autoridades competentes sigue protocolo estándar para objetivos de alto valor que son considerados suficientemente importantes o peligrosos para requerir procesamiento a nivel federal en instalaciones que tienen seguridad superior a la disponible en estados donde fueron capturados, previniendo escapes que han ocurrido históricamente cuando líderes fueron mantenidos en prisiones estatales que carecían de recursos o de voluntad de mantener custodia efectiva, resultando en fugas espectaculares que generaron vergüenza internacional para México y que demostraron que el sistema penitenciario estatal es inadecuado para detener criminales, con recursos para comprar cooperación de guardias o con conexiones para organizar rescates mediante fuerza, incluyendo caso notorio de Joaquín El Chapo Guzmán, quien escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad mediante túneles elaborados que requirieron meses de construcción y coordinación sofisticada, que solo fue posible mediante corrupción masiva de personal de prisión, que ignoró actividades sospechosas a cambio de sobornos que excedían salarios, oficiales por márgenes tan amplios que resistencia a tentación requería heroísmo moral que pocos poseen, especialmente cuando aceptación de soborno viene con amenaza implícita de que rechazo resultará en violencia contra familia, convirtiendo corrupción en estrategia de supervivencia, no solo de enriquecimiento, creando ambiente donde integridad es castigada y donde complicidad es recompensada, invirtiendo incentivos que deberían alentar comportamiento ético, pero que, en realidad, alientan participación en actividades que, aunque ilegales, son racionales, desde perspectiva de individuos que deben elegir entre aceptar dinero que mejora vida de familia significativamente o rechazar oferta, arriesgando no solo pérdida de ingreso adicional, sino también posible victimización de seres queridos, si organización decide que rechazo representa amenaza que debe ser eliminada mediante violencia ejemplar, que envía mensaje a otros que consideran resistir, presión de organizaciones que no aceptan negativas. Quien les habla, identificándome directamente, es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y quiero ser absolutamente claro sobre el significado de captura de El Mantecas, que aunque tácticamente es arresto del líder de facción de organización, los Beltrán Leiva, estratégicamente representa continuación de presión sobre todas organizaciones operando en Sinaloa, independientemente de afiliación, incluyendo remanentes de Beltrán Leiva, los Chapitos Los Mayos y cualquier otra facción que emerja de fragmentación continua que caracteriza crimen organizado mexicano, donde organizaciones constantemente se dividen mediante traiciones, mediante arrestos de líderes o mediante disputas sobre distribución. Priva de ganancias, creando proliferación de grupos que, aunque más pequeños que organizaciones originales colectivamente, generan violencia que excede niveles previos, porque competencia entre múltiples actores es más intensa y menos regulada que competencia entre pocos actores grandes que podían negociar división territorial o de mercados, minimizando confrontación violenta que destruye valor para todos participantes, siendo que guerra es costosa no solo en vidas, sino también en dinero que debe ser dedicado a armamento, a reclutamiento de sicarios y a pago de sobornos incrementados que funcionarios demandan, cuando riesgo de ser identificado como corrupto incrementa debido a escrutinio elevado que violencia genera.
forzando organizaciones a dedicar recursos a autodefensa y a corrupción que de otra manera podrían ser invertidos en expansión de operaciones, generando crecimiento que beneficia a líderes sin generar violencia que atrae atención no deseada de autoridades o de medios que presionan gobierno a responder mediante despliegue de fuerzas que interrumpen operaciones, aunque temporalmente, creando ciclo donde violencia genera presión, que genera operativos que generan arrestos, que fragmentan organizaciones, que generan más violencia, cerrando círculo vicioso que solo puede ser roto mediante transformación fundamental de aproximación hacia drogas que actualmente criminaliza no solo producción y distribución, sino también consumo, generando mercado negro que organizaciones criminales explotan. A población de Sinaloa, que durante más de año ha vivido con violencia generada por guerra entre chapitos y mayos, y que ahora enfrenta complejidad adicional de remanentes de Beltrán Leiva operando en territorio, les digo que aunque arresto de El Mantecas no terminará violencia inmediatamente, sí representa progreso hacia objetivo de degradar capacidades de todas organizaciones, operando en estado hasta punto donde no pueden sostener violencia a niveles actuales, forzando eventualmente hacia tregua o hacia agotamiento, que permite que Estado restablezca control territorial, que durante demasiado tiempo fue cedido a organizaciones que ejercieron soberanía de facto, administrando justicia, cobrando impuestos y proporcionando orden, aunque ese orden venía con costo de sometimiento a autoridad ilícita que victimizaba población mediante extorsión y mediante violencia que era utilizada para mantener control, cuando resistencia emergía, demostrando que paz bajo dominación criminal no es paz verdadera, sino es sumisión forzada que población aceptaba porque carecía de alternativas viables, siendo que Estado había abandonado regiones, permitiendo que vacío fuera llenado por actores que, aunque criminales, al menos proporcionaban funciones básicas que Estado debería proporcionar, pero no proporcionaba debido a falta de recursos de voluntad política o de capacidad institucional, revelando que problema de crimen organizado es también problema de fracaso estatal, de proporcionar servicios y seguridad que población requiere para prosperar, creando oportunidad que organizaciones explotan ofreciendo alternativa, que aunque ilegal, al menos funciona donde Estado ha fallado, generando lealtad basada en pragmatismo, no en ideología, siendo que población coopera con quien proporciona beneficios independientemente de legalidad de fuente, convirtiendo lucha contra crimen organizado en competencia por lealtad, donde Estado debe demostrar que puede proporcionar servicios superiores a lo que organizaciones ofrecen, persuadiendo población de que cooperación con autoridades legítimas es más beneficiosa que cooperación con crimen organizado que promete mucho, pero entrega violencia, muerte y miseria para mayoría, que participan mientras solo líderes en cúpula acumulan riqueza que aunque masiva viene con costo de vivir en paranoia constante. A los Beltrán Leiva y a todas facciones operando en Sinaloa les digo que captura de El Mantecas junto con desmantelamiento de centro de producción de sintéticos y arresto de 7 operadores adicionales demuestra que gobierno federal tiene capacidad y voluntad de identificar y neutralizar líderes y infraestructura independientemente de afiliación organizacional o de ubicación geográfica, siendo que Badiraguato, aunque históricamente ha sido considerado bastión de crimen organizado, donde autoridades enfrentaban resistencia cuando intentaban ejecutar operativos, ya no es santuario donde líderes pueden operar con impunidad, sino es territorio donde presencia estatal se ha fortalecido mediante despliegue de cuadro carrega, recursos y mediante coordinación entre agencias que antes operaban con autonomía, que generaba ineficiencias, permitiendo que organizaciones explotaran brechas jurisdiccionales, pero que coordinación mejorada ha eliminado, creando red de vigilancia que cubre territorio comprensivamente dificultando movimiento de líderes y de recursos sin detección, que eventualmente resulta en arrestos que degradan capacidades hasta punto donde organizaciones no pueden funcionar efectivamente, forzando contracción o disolución, aunque ese proceso toma tiempo, requiriendo presión sostenida durante meses o años no operativos breves que generan titulares, pero no cambian realidad fundamental en terreno, siendo que organizaciones pueden absorber pérdidas temporales esperando pacientemente hasta que atención de autoridades se mueve hacia otras prioridades, permitiendo reconstrucción de capacidades que fueron degradadas pero no eliminadas completamente.
requiriendo que estrategia de aplicación de ley sea sostenida no esporádica, manteniendo presión constante que previene recuperación completa, forzando organizaciones a operar con capacidad reducida permanentemente, no solo temporalmente, hasta que Estado pierde interés y permite que situación regrese a status quo previo, que aunque inaceptable era tolerado por gobiernos que carecían de voluntad o de recursos para confrontar problemas sistemáticamente. A funcionarios de seguridad estatal de Sinaloa, les digo que revelaciones de casos Arigüeya sobre infiltración de cártel de Sinaloa en instituciones estatales mediante aprovechamiento de informantes deben servir como llamada de atención de que problema de corrupción no puede ser ignorado o minimizado, sino debe ser confrontado directamente mediante investigaciones que identifican elementos comprometidos y que los remueven antes de que contaminen instituciones completas, destruyendo confianza pública en capacidad de Estado de proporcionar seguridad, cuando población observa que quienes supuestamente los protegen realmente trabajan para organizaciones que los victorizan, creando cinismo que erosiona legitimidad de instituciones, haciendo gobernanza efectiva imposible, siendo que autoridad depende no solo de capacidad de imponer voluntad mediante fuerza, sino también de aceptación voluntaria por población, que reconoce legitimidad deportada, instituciones, y que coopera con autoridades porque cree que representan intereses colectivos, no intereses particulares de élites políticas o criminales que explotan poder para enriquecimiento personal a costa de bienestar general, convirtiendo Estado en instrumento de extracción que beneficia a pocos mientras victimiza a muchos, generando resentimiento que eventualmente puede manifestarse en desafíos violentos a autoridad, cuando población decide que costo de sometimiento excede beneficio de estabilidad que sometimiento proporciona, desencadenando revoluciones que aunque pueden mejorar situación, también pueden empeorarla, si nuevos líderes simplemente replican prácticas de predecesores que derrocaron, perpetuando ciclo de extracción que ha caracterizado historia mexicana durante siglos, desde conquista española, que estableció sistema de explotación, que independencia no eliminó, sino simplemente transfirió control de españoles a criollos, que continuaron extrayendo riqueza de población indígena y mestiza, que proporcionaba labor, pero que no recibía beneficio proporcional de riqueza que generaba, creando desigualdad estructural, que persiste hasta presente, manifestándose en concentración de riqueza en élites, que controlan economía política y que resisten redistribución, que amenaza privilegios heredados de sistema colonial, que nunca fue completamente desmantelado. El camino hacia adelante en Sinaloa requiere no solo continuar arrestos de líderes y desmantelamiento de infraestructura, sino también abordar causas fundamentales que han hecho Estado vulnerable a dominación por crimen organizado durante décadas, incluyendo pobreza que hace reclutamiento fácil, porque jóvenes carecen de opciones en economía formal, corrupción que permite que organizaciones operen mediante sobornos y falta de presencia estatal, que crea vacío que organizaciones llenan proporcionando servicios que Estado no proporciona, ganando lealtad, que hace desplazamiento de organizaciones difícil, sin proporcionar alternativas que compiten efectivamente con lo que crimen ofrece, requiriendo inversión masiva en BIMES, educación en empleo, en infraestructura y en servicios sociales, que transforman condiciones que producen criminalidad. En primer lugar, siendo que aunque aplicación de ley es necesaria, es insuficiente sin transformación de contexto económico y social que hace participación en crimen atractiva para jóvenes sin esperanza de prosperidad mediante medios legítimos, convirtiendo lucha contra crimen organizado en proyecto de desarrollo comprensivo que requiere coordinación entre todas agencias gubernamentales. No solo seguridad, sino también educación, economía, salud y desarrollo social, trabajando conjuntamente durante años o décadas necesarias para transformar regiones que generaciones de abandono convirtieron en bastiones de crimen organizado, revelando que aunque problema es urgente solución, no es rápida, requiriendo compromiso generacional que trasciende ciclos políticos, NDO, inversión sostenida, independientemente de quién ocupa poder político en momento dado, siendo que transformación social requiere consistencia que democracias frecuentemente no proporcionan, porque líderes son incentivados a buscar resultados visibles durante mandatos que permiten reelección o que generan legado positivo antes de dejar poder, no a invertir en programas cuyos beneficios materializarán décadas después cuando administración actual será memoria distante,
reemplazada por sucesores que clamarán crédito por éxitos que predecesores plantaron mediante inversiones que no produjeron frutos inmediatos, pero que eventualmente transformaron sociedad de manera fundamental, creando prosperidad. Elimina necesidad de recurrir a crimen para supervivencia, permitiendo que todos ciudadanos participen en economía legítima que proporciona dignidad y esperanza, que crimen nunca puede proporcionar a pesar de promesas que organizaciones hacen a reclutas que descubren demasiado tarde que realidad es radicalmente diferente de imagen glamorosa que narcocultura proyecta mediante corridos y mediante redes sociales que celebran riqueza y poder mientras ignoran violencia, muerte y miseria que mayoría de participantes experimentan, revelando que promesa de crimen organizado es fundamentalmente fraudulenta, vendiendo sueño que raramente materializa para operadores que pagan precio máximo mientras líderes acumulan fortunas que, aunque masivas, vienen con costo que dinero no puede compensar.